de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Espero. ¿Dos qué dijiste, perdón? Capítulo 2, verso 11, 15. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla juntas. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ponernos un segundito de pie, vamos a dirigir unas palabras a nuestro Dios y así nos sentamos para que un larguito tiempo, amén. Padre, gracias Señor por esta tarde, Señor. Un miércoles más, Señor, un miércoles menos, Señor, aleluya, para tu venida, Señor. Que cada día, Padre Santo, se acerca, Señor, tu venida, Señor. ¿Qué pasa, bendito Dios? Por eso, Padre Santo, en esta hora, Señor, le ruego, bendito Dios, que sea usted, Señor, el que hable, Padre Santo, que nos hable, Señor, porque necesitamos, Señor, de ti, Padre Santo. Pueda explicarme, Señor, bendito Dios, y podamos entender, Señor, de tu palabra, bendito Dios, pero así, Señor, podamos, Padre Santo, ponerlo en práctica, poderoso Dios. Podamos entender Por eso, su palabra Señor, y la pongamos en esta hora, Señor, pongo en tus manos mi vida, Señor, como ese vaso, ese instrumento solamente, Padre Santo. Reconozco, Señor, que nada soy sin ti, Padre. Aleluya, gracias, bendito Dios. Por eso, Señor, de antemano te doy la gloria, la honra, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda gloria y de toda honra, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén. Amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. Bendito Dios. Nuestro tema es: la gracia no es excusa para pecar. La gracia no es excusa para pecar. Bendito Dios. La palabra de Dios, pues a veces es un poco dura, pero necesaria. Amén. Bendito Dios. En el capítulo 1, que pues no lo hemos dado, simplemente le he dado una lectura un poquito antes de entrar en el capítulo 2. El apóstol Pablo le recuerda a Tito que fue llamado a predicar la verdad que produce piedad. Amén. Y en el verso 5 al 9, o sea, en el capítulo 1, del verso 5 al 9, muestra la necesidad o habla de la necesidad de elegir a pastores, o sea, a hombres piadosos e idóneos en la predicación de la verdad. Santo Dios. Y así, pues en cada bloque nos va hablando a la vez de muchas cosas, pero todo va en la misma cadena. Bendito Dios. Y en el capítulo 2, pues la palabra de Dios se centra en la piedad que se debe practicar. Amén. Se debe practicar y se debe de predicar a los miembros de la iglesia con esa verdad. Porque cuando se predica y se practica la enseñanza o la doctrina, pues se embellece. Creo que ese lo dice
aleluya, se adorna la doctrina. O sea que con nuestros hechos adornamos la doctrina. Eso lo dice en el verso 10. Bendito Dios. O sea que nuestros hechos adornan la enseñanza, porque si nada más pues aprendemos o escuchamos y nada ponemos en práctica, pues es como que aquel, también aquí en las cartas del apóstol Pablo dice, como aquel metal que simplemente resuena y nada más. Santo Dios. Entonces debemos de esta enseñanza, debemos de adornar, debemos de embellecer con nuestros hechos. La idea principal aquí, aleluya, es la enseñanza, es la doctrina, así como les acabo de decir, que debemos adornar con nuestros hechos. Esa es la idea principal aquí. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo explica ya después, ahí donde acabamos de leer en el capítulo 2, 11, 14, que por la gracia de Dios los pecadores podemos ser salvos, o hemos sido salvados los que hemos creído, ¿verdad? Hemos sido santificados, hemos sido glorificados y hemos puesto para servicio. Ahorita vamos a ir viendo todo eso. Entonces en el 11 entra, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Podemos ver que aquí dice a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad, pero lamentablemente no todos quieren esa salvación. Amén. Pero la salvación está hecha para todos, pero no quieren. Sí, por eso dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a algunos. ¿Sí? La gracia de Dios se evidencia, o sea, para salvación. El propósito de todas las exhortaciones anteriores del capítulo 1, de todos los versículos y un poco del capítulo 2 atrás, del 10 para atrás, el propósito es que la gracia de Dios brille para salvación. En la vida piadosa de las personas de las que nos decimos ser cristianos, o en la vida de la iglesia, y que la predicación sea verdadera, o sea, genuina, que no esté adulterada. Entonces el propósito es mostrar la gracia de Dios al mundo. Amén. ¿Sí? El propósito es demostrar la gracia de Dios al mundo. La gracia de Dios es su favor bondadoso o su favor inmerecido. Entonces, uno de esos propósitos por los que hemos sido salvados es que nosotros, hermanas, mostremos la gracia de Dios al mundo. Porque a veces pues nos comportamos peor que los de allá afuera, ¿verdad? Entonces mostremos la gracia. Que diga la gente, ay, esa persona sí que se ve diferente. ¿Quién sabe qué tiene esa persona, verdad? Pero se ve diferente. Es mostrar la gracia de Dios. Ese es el propósito de que hemos sido salvados. De que Dios nos ha dado su favor inmerecido, su favor bondadoso para con nosotros los pecadores, o para con el resto de los seres humanos. Porque no merecíamos ese favor, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en su palabra, Dios nos da lo mejor, aunque merecíamos lo peor, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado lo mejor. Por eso empieza
el 11 diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Sí? No merecíamos eso, sin embargo, pero con un propósito, para que nosotros demostremos esa gracia de Dios. No nomás, pues ya soy salva y pues ya me siento. No, mis hermanos, con un propósito. Porque no merecíamos ese sacrificio tan grande, ese favor tan grande de Dios para con nuestras vidas. Pero Dios nos ha dado lo mejor. Amén. Amén. Entonces podemos ver la gracia. Podemos ver que la gracia no nos da permiso o libertad para pecar. ¿Por qué digo eso? Porque algunos han interpretado mal la gracia de Dios y se han ido y han vuelto la gracia de Dios en libertinaje. Entonces dice, bueno, como estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, porque la ley dictaba, la ley de Moisés dictaba que si alguien cometía una falta, irremediablemente tenía que morir. Se lo sacaban del campo y decían, no, pues apedréelo, mátelo. Pero ahora, bueno, como ya estamos bajo la gracia, pues total, vengo y pido perdón y Dios me perdona. Ya soy salvo por gracia. Y no puedo perder mi salvación, pues entonces vivo como yo quiera. Eso pasa, mis hermanos. Por eso digo que la gracia de Dios en Judas, creo en la carta de Judas, dice que la gracia de Dios lo han hecho libertinaje. Entonces, por eso es que estamos viendo aquí bíblicamente lo que Dios quiere de nosotros después de que somos salvos. O sea, ¿qué Dios quiere de cada uno de nosotros después de que Dios nos ha salvado? Porque Dios no nos ha salvado nada más porque dice, ay, pues porque me caes muy bien, pues ya te salvé y pues ya, échate a dormir. Dios, vamos a ver el por qué nos ha salvado. Y lo podemos ver aquí en el verso 12. Dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Sí, enseñándonos. Se dice, enséñales que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué son deseos mundanos? ¿Qué son deseos mundanos para usted, mi hermana Rufina? Pues ahora sí no sé. No sabe. Mi hermana Anita sí sabe. ¿Qué puede ser mundano? Ajá. ¿Qué podemos hacer? Porque no sabemos qué vamos a decir, no sabemos qué quisiera uno decir, pues no, mire que no sabemos. Santo. Santo, y bueno, deseos mundanos es que antes de venir a Cristo, pues nosotros vivíamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo mío. Yo no me daba cuenta, de verdad que no me daba cuenta que son cosas que pasan. No sé, yo no sé qué días exactamente, pero hoy fueron como 3 años. O sea, cada vez que bajamos, porque yo era una persona así que explotaba así, pero así. Y estos 3 veces de culto, no recuerdo qué días exactamente son. O sea, siempre pasa algo en bajar aquí y como que vuelvo a retomar esa vida de antes. Eso es un deseo mundano. Esa vida de antes y explotas
por cositas mínimas. Eso es como un ejemplo. Y otros pues tendrán otras cosas. Esos son deseos mundanos. O sea, lo que uno deseaba antes de venir a Cristo. ¿Cómo vivía antes de venir a Cristo? ¿Sí? Mi hermana Rufina pues dice que no le gustaba el baile, ¿verdad? Pero había cosas que le gustaba, ¿verdad? Que hacía, que ahora ha dejado de hacer. ¿Sí o no? Pero cuando no conocemos palabras, pues estamos muy contentos que vamos a la fiesta. Vamos a bailar. Sí. Estaba muy contento, pero ahora ya no. Ahora ya no, pero por decir que a veces dice uno, pues como que otra vez me nació, pues ir, o por ejemplo, pongamos más simple, la música, porque la música es más simple todavía, porque está a la orden del día la música, porque escuchas y la verdad que la música llama mucho la atención. O sea, la música, sea buena o sea mala, te ministra, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, pues qué bonito, y cuando menos sientes, pues ya también hasta moviendo el pie y la mano y la cabeza, la pecera. O si no empiezas hasta a cantar. Sí, Hasta te imaginas bailando. Sí, entonces, esos son deseos mundanos. O sea, como no lo estamos haciendo, pero sale de nuestro corazón. No, eso es un ejemplo, por decir ahí, es más profundo todavía que eso. ¿Sí? Pero yo nunca fui a las fiestas. Sí. Pero por eso digo, pongamos más simple, la música. Esas son cosas del mundo que para nosotros ya pasó. Lo escuchábamos, lo teníamos, pero ya no. Ajá, por eso dice, renunciando a la impiedad y a los deseos. Lo que queríamos, lo que nos gustaba, deseos mundanos. En este siglo, sobria, justa y piadosamente, vivamos, dice, vivamos en este siglo, o sea, vivamos en este tiempo. ¿En cuál tiempo? Pues en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de Cristo, que usted aceptó a Cristo, ya es un tiempo diferente. Bendito Dios. Entonces, podemos ver ahí que la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Aleluya. Entonces dice que debemos de renunciar a la impiedad. ¿Qué significa o qué quiere decir impiedad? Quiere decir no sentir nada, o sea, no sentir pena por alguna persona, no sentir dolor por alguna persona que uno está viendo que está sufriendo y uno le puede tender la mano y uno no lo hace. Es impiedad, no sentir pena, no sentir dolor, ni sentir devoción a nada ni a nadie. Esa es impiedad. Entonces dice el Señor, los que son mis hijos, renuncien a estas cosas, porque todo esto son deseos mundanos. Por cuanto somos salvos por gracia, dice, vivamos en este presente mundo justa, piadosamente. O sea, que seamos compasivos, que seamos reverentes delante de Dios. El verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios también nos enseña a esperar la venida del Señor. Ahorita que estábamos cantando el de estamos invitados a una fiesta hermosa, por eso la palabra de Dios también dice que cuando cantemos, cantemos con el entendimiento, sabiendo lo que decimos, sabiendo lo que le decimos a Dios, porque dice que Jesús ha preparado lugares celestiales, lugares celestiales. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a esperar la venida del Señor para ese acontecimiento.
para llegar a ese lugar donde Dios ha preparado, donde Cristo ha preparado lugares celestiales. Amén. La palabra aguardando, traducido, da la idea es de esperar algo todo el día. Esperar algo o alguien todo el día con entusiasmo. Aguardando, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea que cuando Cristo venga, que nosotros estemos esperando todo el día y con entusiasmo. Y si mañana no viene, pues mañana también lo esperamos todo el día y con entusiasmo. Eso quiere decir aguardando. Así es como debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo con entusiasmo, con esa esperanza bienaventurada, prometida de poder ver la gloria de Cristo. Bendito Dios. Y la palabra manifestación traducida significa revelar o descubrir o correr el velo para mostrar algo. O sea que para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, aguardemos esa esperanza. Esperemos todo el día con ese entusiasmo. Amén. Amén. Pero ahorita que cantamos todos los cantos, de verdad que hablaban de la santidad. Hablaban de que estemos preparados. Entonces, una de las cosas es que nos apartemos de toda impiedad, de todos los deseos mundanos, para que podamos ser partícipes de lo que el Señor fue a preparar, de esas mansiones celestiales, de ese lugar que Él fue a preparar. Amén. En la otra traducción de la Biblia dice: mientras anhelamos con esperanza ese día, maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está un poco más entendible, o sea que mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso, pues esperemos todo el día con entusiasmo. Amén. Amén. Nos está hablando de la segunda venida, obviamente ahí, ¿verdad? Pero en su primera venida Cristo se manifestó. Aleluya. En la primera venida de Cristo manifestó la gracia de Dios. En su segunda venida manifestará la gloria de Dios. O sea que en su primera venida vino para salvarnos. Vino a morir por nosotros. En su segunda venida va a venir para juzgar. Amén. Va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito Dios. Entonces, el verso 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo. Bendito Dios. Entonces, el 14 dice que se dio a sí mismo. Podemos ver, o sea, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quien se dio a sí mismo, nadie lo obligó, se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos. Ahí dice en el verso 12, para redimirnos. Para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para redimirnos. ¿De qué? ¿Redimirnos de qué? De toda iniquidad. De toda iniquidad. ¿Y para? Para purificar
Para para purificarnos. purificarnos, para que seamos, ¿qué? Un pueblo propio. Para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿Sí? Para que seamos un pueblo especial. Para eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos, para que seamos un pueblo especial para Él, celoso de buenas obras. Amén. Entonces lo que debemos de entender aquí sobre la gracia de Dios es que la gracia de Dios no es una excusa para pecar. Más bien, la gracia de Dios nos ayuda para no pecar deliberadamente. Y nos da la oportunidad de servirle a ese gran Dios de gracia. Porque antes, en la ley de Moisés, simplemente dio leyes, mandamientos, pero el Espíritu Santo no estaba ahí para ayudarles, para no pecar. Y ahorita esa gracia y que nos ha mandado el Espíritu Santo nos ayuda para no pecar. ¿Sí? Y nos da la oportunidad de servirle. Para eso fuimos salvos. Para servirle. Para apartarnos de los deseos mundanos. ¿Sí? Entonces, para eso Dios, ese es el propósito de Dios que nos vino a salvar y que estamos bajo la gracia, es para que le podamos servir, para renunciar a esos deseos mundanos. Entonces, somos un pueblo especial para Él, celoso de buenas obras. Ahí dice en el verso 14. Entonces la gracia nos ayuda para no pecar, bendito Dios. Amén. Entonces, como le acabo de decir, que nos salvó y nos limpió de nuestros pecados para vivir igual como antes. No. No. Para sentarnos. Ayer leíamos el que hurtaba no hurte más, o no sé, la cita de Efesios, ¿no? Efesios 4, algo así. Ajá, sí, el que robaba, no robe más. Amén. Se ponga a trabajar, y al trabajar dice pues para que tenga que compartir con los necesitados. Amén. Entonces, el propósito de nuestra salvación es primero para apartarnos de toda impiedad, para ya no estar en los deseos mundanos, pero tampoco no es para sentarnos, es para trabajar. Que Dios nos da esa oportunidad, es un privilegio trabajar para Dios. Quizás no sea bien remunerado, quizás pues ya no gane uno igual como allá cuando vendía uno, pues las billetizas se movían por mayoreo, vaya que por mayoreo. Quizás aquí no, pero es mejor servir a Dios que contar esos billetes. Se lo digo porque de verdad los conté, que ya no existen, no sé dónde se fueron, ¿verdad? Ya me los terminé. El billete perece, pero trabajar para el reino permanece. Permanece. Amén. Entonces el propósito de Dios es que nos salvó para que ya no vivamos igual como antes, sino para que le sirvamos a Él. Amén. Sí, por eso dice que somos un pueblo especial, celoso de buenas obras. Bendito Dios. La gracia nos enseña cómo servir a Dios. La gracia nos enseña cómo servir a Dios. La gracia no es que nos dé permiso de pecar, de que hagamos lo que nosotros queramos. ¿Sí? La gracia más bien nos ayuda para trabajar, para apartarnos de toda impiedad, de todos los deseos mundanos. Amén.
Porque de verdad, mis hermanos, o sea, como que a veces nosotros nos cae chocante un poquito, pero de verdad que algunos piensan eso, que la gracia les da licencia, les da permiso para pecar. Porque dice, bueno, pues si estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley, pues entonces me puedo tomar una cervecita y no pasa nada. Tomo esta cosita y pues no pasa nada. Digo una mentirita, pues no pasa nada. ¿Sí? O voy al baile y no pasa nada. Voy a una cantina y no pasa nada. Una fiesta. A una fiesta no pasa nada. Los hermanos no puede uno engañar, pero Dios no puede engañar. Así es, mi hermana. Esa es la palabra clave. O me voy con un muchacho que no es cristiano, no pasa nada. No pasa nada. Sí, es verdad. Por ejemplo, yo estoy soltera. Yo dijera, bueno, pues los hermanos ni me ven. Pues por aquí. Y no pasa nada, uno piensa. No. Así, la palabra clave que acaba de decir la hermana Anita, pues los hermanos los puedes engañar, pero a Dios no puedes engañar. Esa es la palabra clave, mi hermana Anita. Amén. Pero muchos piensan, porque estamos bajo la gracia, pues total, vengo y le pido perdón a Dios y pues Dios me perdona. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces en este pasaje dice que no nos salvó Dios para hacer malas obras, sino que Dios nos salvó para hacer buenas obras. Y no es que las obras salven, ¿verdad? Las obras sabemos que no salvan. Todo lo que nosotros hagamos no salvan, sino porque ya somos salvos es que hacemos buenas obras. Así como dice ahí en el 14, a lo último dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para eso fuimos hechos. Somos ese pueblo especial para Dios, celosos para buenas obras. Bendito Dios. Entonces la gracia no es excusa para pecar. Pero le digo que en verdad que muchos eso piensan y muchos eso enseñan en las iglesias. O sea, Dios no han caminado quizás ni lo han escuchado, pero de verdad que cada cosa que hay, cada cosa que uno escucha. Y también porque ignoran de así como dijo la hermana Anita, que Dios mira, ¿no? Dios conoce. Eso quiere, no conoce a Dios, pues. Amén. Por eso ignora y fácilmente pues, Santo peca, Dios. ¿no? Pero vemos otro poquito más de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Quién me puede decir qué es la gracia? Es el regalo inmerecido Amén. de Dios. Sí, la gracia es un regalo inmerecido. Pero en sí, ¿qué es? Para ser exactos, la gracia es la fuente de la salvación. Amén. O sea, es un regalo, es la salvación que Dios nos ha dado que nosotros no merecíamos. Esa es ¿Sí? la gracia. Entonces, la gracia es la fuente de la salvación. Amén. Es Dios dándonos lo que no merecemos. ¿Sí? Un regalo inmerecido. ¿Sí? Porque no merecíamos la vida eterna. Porque habíamos faltado a la ley, habíamos faltado a los mandamientos. No merecíamos la salvación. Sin embargo, Dios en su amor, Dios nos dio ese regalo, esa gracia. Amén. ¿Sí? Esa misericordia. Esa misericordia, por su misericordia más bien nos dio ese don, ese regalo, esa salvación que no merecíamos. Si cuando recibimos, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede la salvación? ¿O cuando recibimos el regalo?
Cuando nos arrepentimos. Amén. Cuando nos arrepentimos, cuando recibimos por fe a Cristo. Amén. Y creímos. Y creímos. Amén. Sabemos que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no es en vano, ¿sí? Entonces, la gracia, recibimos algo que no merecemos, la vida eterna. Eso es la gracia de Dios. Ese es el regalo. Entonces podemos decir que la gracia de Dios es Dios dándonos algo que no merecemos. Pero también podemos decir que la gracia de Dios es no dándonos lo que sí merecíamos. ¿Qué merecía un pecador? La muerte. La muerte, el infierno. Eso es lo que merecíamos. Morir. Entonces, la gracia de Dios es que no nos dio lo que sí merecíamos. Pero cuando venimos a Cristo y confiamos según su palabra, la palabra de Dios, amén, confiamos en la palabra y nos arrepentimos, pero de corazón, ¿verdad? No de labios, sino de corazón. Entonces, esta persona Dios lo salva. Amén. Y ya no va al infierno. Ya es salvo. O sea, no un arrepentimiento así de que sí, me arrepiento, Señor, pero mañana pues soy la misma persona. Ese no es arrepentirse, ese no es arrepentimiento. Si hoy me arrepiento y mañana hago lo mismo, pues ese no es arrepentimiento. Estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Amén. Aunque merecíamos el infierno, por eso es que la salvación no es por nuestros propios méritos, no es por lo que nosotros hayamos hecho, no es porque somos muy buenas personas, porque le caímos muy bien a Dios y nos salvó, no, sino por su gracia, dice, somos salvos. Y ya no hay condenación para estas personas o para nosotros cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, pero un arrepentimiento de verdad. Y nos dice en Romanos 8:1, amén, que ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Si gustan buscarlo así como que rapidito, para que no nos agarre la noche. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Si podemos ver, pues aquí hay dos, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego, los que no andan Conforme a la carne, sino conforme al el Espíritu, ¿sí? Entonces dice, pues no hay ninguna condenación. No, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que están en Cristo, los que viven en Cristo, los que viven la vida cristiana, y practican. los que se sujetan a la voluntad de Dios. Amén. No hay ninguna condenación. Los que viven en Cristo, dijera el pastor Abraham Peña, ¿verdad? Una vez que dio están en Cristo. Amén. Santo Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es muy importante que entendamos qué es la gracia. La gracia es Dios dándonos lo que no merecíamos, como dijimos, o sea, la salvación y la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero también la gracia, dijimos, no es Dios no dándonos a nosotros lo que en realidad sí merecíamos. O sea, Dios no nos dio a nosotros lo que en realidad sí merecíamos. Entonces, pues ya dijimos que merecíamos la separación de Dios, que en otras palabras, pues es el infierno, ¿verdad?
Bendito Dios. Esa es la palabra, mis hermanas. Porque de verdad que créanme que luego yo les quiero hablar de cosas bien bonitas. Sí, yo les quiero decir pues que Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Sí, pero también podemos ver que, digo, de verdad que los cantos que acabamos de cantar, pues, hablaban de que nos prepararan, hablaba del que entra, el que ha dejado la vida atrás, la vida pasada, hablaban de la santidad de la persona. ¿Y cómo vamos a obtener la santidad si no nos separamos del pecado? ¿Sí? Yo les quisiera decir, pues, tranquilos mis hermanos o tranquilas, pues Dios es amor. Todos nos vamos para el cielo. No importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, nadie va para el infierno, todos vamos a ir para el cielo. Pero no es así. La palabra de Dios dice que nos tenemos que apartar del pecado. Amén. De cosas, quizás hay cosas en nuestra vida, yo no lo sé, solamente sabemos cada uno de nosotros. Hace rato les dice, creo que no les terminé de decir, no me acuerdo. Eso de verdad que eso no pasaba, pero ya ver que uno va aprendiendo. Ya hace rato me doy cuenta, entonces esto sí está pasando, pero porque Dios quiere que yo aprenda. Sí, porque cada vez que voy a bajar, algo pasa, y pues vengo ya ahí como que, ay, pero ¿por qué? Pero es que, y así, y renegando. Y digo, ya son 3 veces, y de repente aquí llego y me doy cuenta, digo, entonces Dios creo que me está enseñando algo, y yo ni me daba cuenta, pero ya me di cuenta. Porque no es casualidad que justo cuando ya voy a bajar, pasa algo. No es casualidad. Santo Dios. Aleluya. Entonces, pues, les digo que no es así. Entonces, yo les quisiera decir eso, que no importa cómo vivamos, todos vamos para el cielo, nadie va para el infierno. Pero no es así. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y no es la muerte que se refiere aquí, la muerte que conocemos, la muerte física. No, es la muerte, es la separación de Dios. Es el infierno. O sea, nos dice en Romanos 6:23, si usted lo quiere anotar, mi hermana Rufina, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna. Ese regalo es vida eterna. Amén. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Eso es lo que tenemos que entender, tenemos que comprender. Romanos 6:23. ¿Sí? Entonces, debemos de amar a ese Dios. Mira, dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es la vida eterna. Ese regalo, ¿sí? De amar a Dios por darnos lo que no merecemos, esa vida eterna con Él, y por no darnos lo que sí merecíamos. Esto es hermoso. O sea, aquí nos habla de un Dios de amor, de un Dios de amor. Amén. Dios nos ama, o sea, claro que nos ama. Por eso es que nos ha dado ese regalo tan grande, que nadie más nos pudo haber dado ese regalo. Dios es infinitamente bueno. Esa es la gracia, ese es el regalo más grande que hemos podido recibir en nuestra vida. Bendito Dios. Amén. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito Cristo. Entonces, como
les vuelvo a repetir, sí, la libertad no nos da derecho para pecar, no es así. O sea, la pregunta sería aquí es que, ¿puede pecar un cristiano? La respuesta es que sí. ¿Pero debe pecar un cristiano? La respuesta es no. Este es el asunto, ¿sí? Cuando somos salvos por gracia, Dios nos ha dado lo que no merecemos, o sea, la vida eterna, y no lo que sí merecíamos. Entonces, después de ser salvos, ¿podemos pecar? Sí. ¿Debemos? No. Aunque podemos hacer algo indebido. Aleluya. Pero no debemos hacerlo. Santo Dios. Bendito Dios. Entonces, muchas veces confundimos esa gracia de Dios con esa libertad de pecar, de vivir bajo la gracia de Dios. Y decimos, bueno, pues aunque peque, pues le pido perdón a Dios. Pero pues claro que Dios nos perdona. Eso es cierto, Dios nos perdona. Pero una cosa, o sea, debemos de diferenciar. Una cosa es que cometamos pecado voluntariamente y conscientemente y sabiendo que no lo debemos de hacer, pero lo hace. ¿Sí? O sea que vives o se vive practicando el pecado o vive en la práctica del pecado. O sea, la práctica del pecado es que hoy lo hago, pues mañana también, pasado también, y pues luego vengo y pido perdón y luego pues así. Eso es vivir en la práctica del pecado. Eso es pecar deliberadamente. Si uno dice, bueno, pues yo sé que no lo debo hacer, pero pues igual Dios me entiende, pues lo voy a hacer. O sea, en pocas palabras, lo que le estamos diciendo a Dios es que Dios, no me importa lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú me mandas, no me importa. Total, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios no acabe con nosotros en ese instante, eso no quiere decir que Dios está contento con esa acción. No quiere decir que Dios esté contento con esa acción. Otra cosa muy distinta que con la palabra le podamos llamar un resbalón. Es verdad. Ciertamente dice la palabra de Dios que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Sí? Pero una cosa es que digas, ay, pues es que no quise herirlo y pues ¿qué crees? Que en lugar de herirle, pues mentí. Muy, muy distinto a otra cosa. Y dices, y vienes y Dios te hace sentir mal y dices, no, Dios, ¿qué hice? Es mejor que yo hubiera dicho la verdad a que pues yo sé que mentí, porque pues no quise ofender a mi hermana, o pensé que se iba a ofender, o mi vecino, o no, o pues X personas, ¿verdad? Y dijimos algo, o hicimos algo que no debimos hacer. Entonces, eso es lo que debemos de diferenciar. Una cosa es vivir en el pecado y otra cosa es que pues metas la pata de vez en cuando y digas, por eso es que la palabra dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero es muy diferente que se viva practicando el pecado. Bendito Dios. ¿Sí? Y cuando metes la pata, pues vienes a Dios y pues el Espíritu Santo te redarguye que has hecho mal, que de repente que digo, pues estas 3 veces digo, no, pues que
está pasando conmigo y sí me siento mal. ¿Por qué grité? Señor, perdóname, por favor. Y trata de cambiar esa área de tu vida. Pero a veces agarramos de costumbre que si le mentimos, pues mañana volvemos a mentir y a mentir y a mentir. Y cuando nos damos cuenta, vivimos practicando la mentira. Vivimos en la mentira. Bendito Dios. Por eso es que la palabra de Dios también en Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque Cristo ya se dio una vez por nuestros pecados y uno no quiere hacer ese sacrificio que Cristo ya hizo, ya no hay más nada que hacer. ¿Cómo le demuestra que uno no quiere ese sacrificio? ¿Cómo le demuestra a Dios que uno no quiere ese sacrificio? Pues llevando la misma vida de antes, la misma vida de impiedad, con esos deseos mundanos, con esos deseos pecaminosos, ¿sí? Como acabamos de ver en nuestra cita base. Bendito Dios, ya no nos va a dar tiempo de leer, pero... ¿Hebreos qué dijiste? Hebreos 10:26. Sí, ya no nos va a dar tiempo de leer porque es muy grande. Efesios 4:32. Ahí Hebreos no trae 10:26. Sí, yo digo, sí trae 10:26. 10:26. Oh, sí es cierto. santo. Efesios, ¿qué dijo, perdón? Sí, Efesios. Ahí podemos ver también, dice, ¿cuáles son esos deseos mundanos? Amén. ¿Sí? También en Proverbios, si lo encuentran, no sé, ahorita lo lees. También en Proverbios nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Miren tus ojos al frente y diríjanse tus párpados hacia lo que está delante de ti. ¿Le encontraste Efesios? ¿Qué capítulo, perdón? 4:32. 4:32. Si no le encuentras, déjalo. Esos son los deseos mundanos. Sí, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No, ahí estoy mal. Me dijiste 4. 4:32, sí, no estoy mal. Sí. Bueno, pero ahí en el capítulo 4, creo más arriba, habla de los deseos mundanos. Ajá. Entonces, si pecáramos deliberadamente, entonces, ¿qué nos queda? Ahí mismo en Hebreos 10:27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Bendito Dios. Amén. Entonces, el propósito de salvarnos nuestro Señor Jesucristo es que nos apartemos de todo mal. Y es que nos pongamos a trabajar para Él. Amén. ¿Sí? No para seguir igual. ¿Sí? Aleluya. Por eso es que en Efesios 2:8-10, donde dice somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Para buenas obras. Entonces somos salvos para buenas obras. Por fe, por gracia, no que las obras salven, sino somos salvos para buenas obras. Bendito Dios. Santo. Ese es el propósito de la salvación. Las buenas obras. Sí, y las buenas obras no es solamente dar, sino es hacer, también dejar los deseos mundanos.
¿sí? Las buenas obras es también cuidar nuestro cuerpo, no dándole placer en cosas indebidas. Amén. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces por eso también dice, ahí seguimos en Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensamos que merece? O sea, si nosotros insistimos en nuestra vana manera de vivir, si insistimos en nuestra vida pasada, pues estamos pisoteando al Hijo de Dios. Estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto en el cual fuimos santificados. Fuimos purificados, fuimos lavados, fuimos limpiados. Amén. Por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo debemos vivir según la palabra? Santos, apartados del mundo. ¿Sí? Santos, ¿por qué? Porque Él ya nos santificó. Entonces, ¿qué pasa si uno insiste en el pecado? Segunda de Tesalonicenses, con esa cita acabamos. Bendito Dios. Si mi hermana Eli lo tiene, me lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Con esa cita acabamos. Segunda de Tesalonicenses. Sí, es que son cartas chiquitas que se esconden. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Está tremendo eso, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 1:8. 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso acabamos en llama de fuego. Aleluya. Para dar retribución. O sea, Dios dará esa paga a los que no conocieron a Dios, no porque no hayan tenido la oportunidad, sino porque no quisieron conocer a Dios. Y nos empieza diciendo en llama de fuego. O sea, su paga será en llama de fuego, su retribución será en llama de fuego. ¿Sí? No conocieron a Dios, como les decía, no porque Dios no haya querido salvarlos o porque no hayan tenido la oportunidad, sino porque ellos no quisieron. Pero vemos ahí la segunda parte, dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, pues, ¿de quiénes está hablando? De los que conocieron ya a Cristo. ¿Sí? Porque si no conocen a Cristo, ¿cómo van a obedecer el Evangelio, verdad? Si está hablando de los del mundo. Entonces, tiene que estar hablando de los cristianos. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la gente va al infierno por desobediencia y por incredulidad. Amén. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Santo Dios. Terminamos, bendito Dios, voy a leer en la otra traducción estos versos que acabamos de tocar.
un poquito, pues, dice un poquito diferente, o sea, un poquito más entendible. Dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Nueva traducción viviente. Santo Dios, esa es la palabra, mis hermanas. Entonces somos salvos, no para que nos sentemos, hermanos, ahí pues en su casita con su familia, como siempre les he dicho, pues hay que echarle ganitas con la familia, de verdad. Yo sé que luego la familia es bien dura, ¿verdad? Que no quieren nada, pues orar por ellos, mis hermanas, porque el tiempo se acaba, el tiempo apremia. Y dice la palabra de Dios también que aprovechemos bien el tiempo donde andemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a